Gracias a Dios por la oportunidad que nos da, mis hermanos. Ya es viernes y decimos aquí en México, es viernes y el cuerpo lo sabe, porque hemos de dar gracias a Dios, porque estamos a punto de recibir su día santo, ¿verdad? Gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado, hermanos, de encontrarnos nuevamente. Hermano, el hermano Jorge, le agradezco y también a Dios por la oportunidad que me ha dado de estar con ustedes, también por la oportunidad y la invitación que me dio de contarle una pequeña experiencia, una pequeña, mm, un pequeño llamado que Dios nos ha hecho. La dependencia de Dios no es nada fácil a veces como cristianos. A veces es complicado depender totalmente de Dios, pero el Señor, por su gracia infinita y por su amor, por su poder, por su misericordia, mis queridos hermanos, nos dejó una gran y maravillosa oportunidad. Ese privilegio, esa oportunidad, esa maravillosa oportunidad que Dios nos dio, ese maravilloso don que todo cristiano, todo ser humano tiene, eh, es por el cual yo quiero hablarles esta mañana, hoy viernes. Saben que eh, en el 2014 yo tenía aproximadamente, si no me equivoco, entre 21 y 22 años. Y en esas fechas, hermanos, yo me fui a la universidad a estudiar teología, eh, pero yo tenía un primo que él era menor que yo. eh, Él nació eh, con un problema en el corazón, ¿sí? Él tenía su corazón, cuando él nació con un corazón deforme, no tenía varias venas y arterias principales que bombean la sangre a todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando él nació, los médicos le dijeron a nuestra familia, a su mamá, a mi tía, le dijeron, mira, disfruten a su bebé una semana porque es todo lo que va a vivir, una semana. Bueno, cuando uno no tiene esperanza, ¿verdad? Como esos médicos o la medicina a veces que no está de la mano de Dios, te dan una sentencia, por así decirlo. Y fue lo que pasó con mi tía, le dijeron disfrute a su bebé una semana. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de que no fueron 7 días, sino que fue 17 años. Tuvimos la oportunidad de disfrutar de mi primo 17 años. En el 2014, queridos hermanos, quiero contarles esta experiencia. Yo estaba en casa de mi abuelita, ahí donde vivía mi primo, con su mamá, con mi tía, y estaba en la parte de atrás de la yarda. Recuerdo, pues limpiando, haciendo la yarda, limpiando un poco la yarda de mi abuelita. Y estando allí, recuerdo ese día muy bien, hermanos, fue en el 2014, en estas fechas de junio, estaba el Mundial para los que les gusta el fútbol, estaba el Mundial 2014 en Brasil, recuerdo muy bien, y ese día estaba jugando la selección mexicana, eh, si no me equivoco, con Holanda, el famoso no fue penal, si no me equivoco, era Holanda o era Brasil. Les cuento esto porque a mi primo Gabriel Rubén, así se llamaba, él era fanático del fútbol. Él no podía jugar porque no podía correr, porque físicamente se cansaba, su corazón estaba conectado a muchos tubos, porque él tuvo 3 operaciones a lo largo de su vida, corazón abierto. Entonces, él tenía tubos y esos tubos pues le ayudaban a bombear la sangre como se debe, pero él siempre mantenía un aspecto morado en los labios, en los dedos, ¿sí? Entonces, él no podía correr, pero era fanático del fútbol, le encantaba ver el fútbol y jugar muchas veces.
Entonces recuerdo esa tarde, queridos hermanos, estando ahí en casa de mi abuelita, al fondo de la yarda limpiando, con un amigo. Salió mi tía eh, corriendo, la mamá del niño, gritando desesperadamente: Raúl, Raulito, Raulito, eh, ven, corre, por favor, háblale a tu papá. Desesperada, una madre desesperada, queridos hermanos. Esa escena nunca se me va a olvidar. Y cuando yo corrí hacia la casa, entré al cuarto. Mi preocupación eran mis abuelitos, porque mis abuelos pues ya estaban grandes de edad. Y cuando yo entré a la casa, vi una escena desgarradora. Vi a mis abuelitos desesperados, a mi abuelita llorando, a mi abuelito tocándose la cabeza preocupado. Y cuando mi tía me toma del brazo, me mete al cuarto jaloneado, y estando en el cuarto, queridos hermanos, la escena que vi fue impactante. Estaba mi primo tendido en la cama, acostado, eh, y esa escena nunca la olvidaré. Estaba ahí acostado, eh, todo su cuerpo ya morado, sus labios, sus ojos abiertos, pero se le habían volteado hacia atrás, los ojos blancos, ya totalmente blancos, porque se le habían volteado hacia atrás. Y cuando llegué allí, fue cuestión de milésimas de segundo. Me recuerdo que mi tía me tomó del brazo y me arrodilló de un golpe y me dijo: ora, ora, me dijo. Y entonces, hermanos, con los nervios, yo me puse a orar y le dije: Señor, por favor, que se haga tu voluntad. Y estaba comenzando a orar cuando del otro lado del otro brazo, estaba otra tía y me levanta y me dice: ya llegó el taxi, vamos a llevarlo al hospital. Y yo estaba solo allí, y entonces yo intenté cargar a mi primo, pero su cuerpo ya estaba tieso, y lo intento cargar y no podía, y le digo: Señor, ayúdame en la desesperación. Y toda mi familia que estaba ahí, mis dos tías, la mamá de mi primo y mis abuelitos, pues estaban desesperados. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y como pude, hermanos, lo cargué, lo levanté, lo cargué. Él era del mismo alto que yo, recuerdo muy bien. Y cuando lo cargo, estaba muy pesado. Cuando un cuerpo ya suelta todo su peso, ¿sí? Ya sus músculos ya no funcionan, ya se duerme, pesa mucho y estaba demasiado pesado. Ya como pude, lo levanté, hermanos, y lo metí al taxi. Lamentablemente, cuando nosotros llegamos al hospital, él ya había fallecido. Yo recuerdo las escenas de haberlo metido hasta la sala de urgencias, de choques, como le hablan allí. Y estando allí, queridos hermanos, vi que los doctores con la plancha lo trataban de reanimar y le inyectaban, y los enfermeros y las enfermeras, y yo estaba observando esa escena y le estaban dando los primeros auxilios para tratar de reanimarlo. Y ya no pasaba, ya no funcionaba. Él ya había fallecido. Entonces, recuerdo muy bien la escena que le estaban tratando de luchar, y llegó una doctora desesperada y preocupada y empujó a un enfermero y empezó a tratar de reanimar a mi primo Gabriel, pero ya no más. Y entonces llegó el punto que ella se cansó, que diga que un doctor se cansó y la jaló, le dijo a la doctora: ya no podemos hacer nada. Y ella desesperada decía: ¿cómo no? Sí podemos. Y en ese momento se dieron cuenta que yo estaba parado viendo esa escena, y me cerraron la cortina y me sacaron del hospital. Queridos hermanos, para mí fue una escena desgarradora. Ya cuando nosotros estábamos en el sepelio de mi primo, mi abuelita nos contó que él estaba viendo el partido de México. Por eso recuerdo muy bien ese partido de la selección mexicana. Y hubo un momento que el Chicharito Hernández, el futbolista, el delantero de la selección mexicana, metió un gol y desesperado empezó
a festejar el gol, porque le gustaba el fútbol. Y terminó el primer tiempo del partido, queridos hermanos, y él se bañó, se metió a bañar, pidió de comer, y dice mi abuelita que lo empezó a observar y le dio 2 vueltas al comedor, ¿sí? Le dio 2 vueltas al comedor, se sentó y le dijo a mi abuelita, abuelita, yo quiero que venga mi mamá. Para eso mi tía estaba trabajando eh, y le pidió que llegara su mamá. Mi abuelita sintió algo extraño, ella nos dice, y de inmediato habló a su mamá, habló a mi tía y le dijo, Rosy, por favor, ven porque Gabriel quiere verte, necesita verte. Mientras él esperaba, fue y se acostó en la cama. Y estando ahí en la cama, llegó mi tía Rosy, su mamá, y le dijo, mamá, ya no puedo más, me siento muy mal, ya no puedo más, no puedo respirar. Mientras su mamá, estando ahí con él, dice mi tía que le tomó de la mano, comenzaron a orar y le dijo, hijo, trata de respirar profundo. Cuando terminaron de orar, queridos hermanos, cuenta mi tía que él solo dio suspiros y ahí quedó. Los doctores dicen que le dio un paro respiratorio, ¿sí? Les dio un paro respiratorio. Como les decía anteriormente, hermanos, su corazón llegó deforme. Él tenía 17 años cuando falleció, ¿sí? Y tenía unas venas que no le funcionaban, que no las trajo y tenía, en vez de esas venas, de esas venas, de esas arterias, tenía tubos que le habían puesto en cirugías. Tiempo después, queridos hermanos, yo me tuve que ir a la universidad. Una semana después, partí a la universidad y estando en la universidad, queridos hermanos, yo no podía sacarme la escena de mi primo allá acostado con los ojos hacia atrás, tieso, con un cuerpo firme, duro y morado, queridos hermanos, oscuro, su piel pálida, los labios morados. Y cuando yo iba a dormir, queridos hermanos, veía a esa escena de mi primo, veía su cuerpo allí y yo lloraba. Y cuando yo despertaba, despertaba llorando. Y cuando yo dormía, soñaba a mi primo allí acostado. Y yo no podía conciliar el sueño, no tenía paz en mi corazón, sentía que algo me faltaba, y yo me culpaba por no haber hecho algo bien, por no darle los primeros auxilios allí. Y recuerdo, queridos hermanos, que durante 3 semanas yo no fui feliz. Aparte que yo lo extrañaba la presencia de él, estar con él, disfrutar con él. Yo veía esa escena terrible de los médicos dando primeros auxilios y ahí acostado en la cama, ya fallecido. Yo nunca había visto, hermanos, a un familiar así. Entonces, estando allí, eh, yo platiqué mucho con mi tutor, con el pastor Rolando Márquez, recuerdo muy bien, y él me aconsejaba, hijo, ¿has intentado la oración? ¿Has intentado orar? ¿Has intentado pedirle a Dios que sane tu dolor? Queridos hermanos, aproximadamente yo tardé un mes en esa situación. Veía la escena al dormir, al cerrar los ojos, no quería dormir, porque yo sabía que al dormir, a intentar dormir, veía el cuerpo de mi primo allí. Cuando despertaba, yo despertaba llorando, lastimado, mi corazón estaba lastimado. Queridos hermanos, cuando el pastor me dijo, hijo mío, intenta la oración, descarga tu dolor contra Dios, yo lo hice. Esa noche llegué a mi cuarto, allí en la universidad, a solas, y descargué todo lo que sentía, mi dolor se lo puse en las manos de Dios. Le dije, Señor, por favor, sana mi corazón está dolido. Hoy tengo la necesidad de venir a ti porque mi corazón está dañado, Señor. Mi mente no deja de ver la escena de mi primo allí tendido, fallecido, y yo no sé por qué lo mantengo allí.
pero necesito que tú sanes mi corazón. Queridos hermanos, al amanecer yo tuve un nuevo inicio, como cuando vives una tormenta eléctrica con lluvia fuerte y al día siguiente muy temprano sale el sol con los pajaritos cantando y ves los rayos del sol maravilloso, un día extraordinario. Pues así fue mi vida. Ese día, queridos hermanos, yo me desperté con una alegría, con una paz en mi corazón, porque Dios me había sanado de ese dolor por el cual yo había estado luchando durante días, pero estaba luchando solo y había olvidado, queridos hermanos, que nuestro Dios en su palabra dice que debemos estar siempre alegres, que debemos orar sin cesar, dice 1 de Tesalonicenses 5:16, que debemos dar gracias a Dios por toda la situación que pase, sea bueno o sea malo, porque esta es su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Mi testimonio, queridos hermanos, tal vez es sencillo, pero yo quería compartirles el poder de la oración, el privilegio y la oportunidad que Dios nos dejó, queridos, de hablar con Él, de que no importa la situación que tú y yo estemos pasando, siempre existe el poder de la oración. Estén siempre alegres, dice su palabra. Oren sin cesar. Queridos hermanos, cuando yo intenté la oración, que no la había intentado estando a solas, mi corazón fue sanado. Mi corazón fue aliviado, mi dolor fue aliviado por el Espíritu Santo, por Cristo Jesús. La oración, queridos hermanos, sana nuestras vidas, nos ayuda ante cualquier situación y nos acerca a Dios. Ya después de hace casi 6 años, queridos, yo recuerdo la escena de mi primo allí en la cama y la escena de los doctores tratando de reanimarlos, pero ya no duele más, sino al contrario, me da la esperanza de que mi primo antes de partir se fue con oraciones, tuvo la oportunidad de estar con su mamá, oró a Dios y estoy seguro que entregó su vida en las manos de Dios. Entregó su vida a Cristo Jesús. Y ya no hay más dolor, sino al contrario, cuando yo recuerdo la escena, recuerdo que muy pronto, en un día no muy lejano, veré a ese ser querido, a mi primo, a ese familiar, no festejando un gol, sino festejando la segunda venida de Cristo Jesús con un corazón perfecto, con venas perfectas, con arterias perfectas, no con un rostro morado, sino con un rostro sonrojado por la presencia de Cristo Jesús. Yo quiero en este día, en esta mañana, queridos hermanos, que oremos a Dios. Vamos a orar, yo voy a pedirles a ustedes que si tienen alguna petición, que si tienen alguna situación de dolor, de necesidad, en este día, en este momento puedan encomendársela a Dios. Voy a dar unos segundos para que ustedes oren, ¿sí? Le den a Dios, le muestren a Dios, le clamen a Dios la necesidad que ustedes tienen, que oren sin cesar. Y yo voy a finalizar en voz alta, queridos, esta oración. Es momento que nosotros iniciemos este día poniendo nuestras vidas, nuestros dolores, nuestros malestares, nuestras necesidades en las manos de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, ahí donde estamos. Voy a dar la oportunidad de que ustedes en silencio oren y yo finalizo en voz alta con una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Cariñoso Dios, Padre eterno, en este día, en esta mañana, oh Dios, mis hermanos, en nuestros corazones dolidos, en sus corazones dolidos, ellos ahora te expresan, oh Dios, su necesidad. Por favor,
atiende, oh Padre, nuestra petición. Te damos gracias, oh Dios, porque tu oído siempre está al tanto, Señor, de nuestras palabras, de nuestros labios, Señor, cuando nosotros te invocamos. Gracias porque tú eres nuestro sustentador, el dador de la vida. Mis hermanos han expresado, Señor, sus dolencias, sus necesidades, sus preocupaciones. Y este día, en este momento, Dios, ruego que por la sangre preciosa de Cristo Jesús